Buenos días. Vamos a leer en Colosenses capítulo 1, pero antes vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque tu palabra es como espada de doble filo, que penetra. Te pedimos, Señor, que en esta mañana tu palabra nos hable a todos y cada uno de nosotros. Prepara nuestros corazones. Y también te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos hable y obre. Que todo sea para tu gloria, Señor. En el nombre de Cristo. Amén. Vamos a leer en Colosenses capítulo 1 y vamos a leer hasta el versículo 12. Voy a leer en la versión de las Américas, aunque creo que también va a ser proyectado en la misma versión. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre. Damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por vosotros, al oír de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis por todos los santos, a causa de la esperanza reservada para vosotros en los cielos, de la cual oísteis antes en la palabra de verdad, el Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como en todo el mundo está dando fruto constantemente y creciendo, así lo ha estado haciendo también en vosotros desde el día que oísteis y comprendisteis la gracia de Dios en verdad. Tal como lo aprendisteis de Epafras, nuestro amado consiervo, quien es fiel servidor de Cristo de parte nuestra, el cual también nos informó acerca de vuestro amor en el Espíritu. Por esta razón también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar que seáis llenos del conocimiento. Bueno, en primer lugar vamos a poner un poco en contexto la epístola de los Colosenses. La ciudad de Colosas era una ciudad que estaba en lo que hoy es Turquía, en Asia Menor, y en esa zona cerquita, depende de la distancia, porque en esa época andando las distancias eran considerables, pero relativamente cerca había otras dos iglesias, otras dos ciudades donde había iglesia, que eran Laodicea y Hierápolis. Era una ciudad típica romana donde la idolatría abundaba, se adoraba a distintos dioses, y en esa idolatría que se practicaba había una cosa que era muy común. En esa idolatría iban a templos a adorar a los dioses, y en esos templos también había mucha sensualidad, mucha sexualidad, para decirlo de alguna manera, ¿no? Por lo cual era una ciudad y una sociedad típica romana muy idólatra, metida en el paganismo, pero además muy sexualizada. Podríamos decir que es similar a la nuestra, aunque nosotros no tenemos una idolatría pagana, sí tenemos otro tipo de idolatrías, como podría ser el materialismo o otras cosas. Luego, si leemos la carta, que son 4 capítulos, podemos intuir que había algunos problemas doctrinales o algunos problemas dentro de la Iglesia de algunas cosas que se estaban enseñando.
Si vamos al capítulo 1, versículos del 13 al 23, está hablándonos de la preeminencia de Cristo y está hablando de la centralidad de Cristo. Se podría decir que esta epístola es una epístola cristocéntrica, que pone a Cristo en primer lugar como el autor y consumador de todas las cosas, incluida la salvación, y que está gobernando su Iglesia. Quizá Pablo menciona esto porque probablemente había algún tipo de doctrina o de personas que estaban diciendo o enseñando que Cristo no era suficiente, por lo cual Pablo aquí quiere dejar claro la obra de Cristo y la importancia de Cristo en todo esto. Vemos también en los capítulos 2, en el capítulo 2, por ejemplo, en el versículo 8 dice: mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Vemos aquí que dice que nadie os haga cautivos. Es decir, había una serie de prácticas que no eran conforme a Cristo, sino que eran conforme a las obras. Versículo 11 dice: en él también fuisteis circuncidados con una circuncisión no hecha de manos. Vemos que, y de hecho se sabe que en la ciudad de Colosas había una población principalmente pagana, pero también había parte de la población judía. Y dentro de la iglesia de Colosas había judíos y había gentiles. Y como ocurría en otras iglesias donde había judíos y gentiles, los judíos querían judaizar el cristianismo, obligando probablemente a circuncidar a otros. Y aquí Pablo está hablando también de estas cosas. Por ejemplo, en el versículo 21, en el 20 dice: si habéis muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, ¿por qué, como si aún vivierais en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manipules, no gustes, no toques, todos los cuales se refieren a cosas destinadas a perecer con el uso, según los preceptos y enseñanzas de los hombres? Luego vemos que había como una especie de imposiciones que se estaban introduciendo en la Iglesia, ¿no? Y Pablo quiere aclarar también estas cosas. Y, por supuesto, había una gran influencia en la sensualidad o la sexualidad. Capítulo 3, versículos 5 y 6. Por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría, pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas. Vemos que todas estas cosas estaban influyendo en la vida de la Iglesia, al igual que hoy en día el mundo en el que estamos influye y penetra en medio de la Iglesia, trayendo ideas erróneas, y es la palabra de Dios la que corrige estas cosas erróneas. En este caso iba a ser Pablo el que iba a corregir algunas cosas que seguramente habían llegado a sus oídos. Esto sería un poco el contexto, para ponernos en contexto. La epístola fue escrita en el primer encarcelamiento de Pablo, en Roma, probablemente entre los años 61 y 63, y juntamente con esta epístola el apóstol Pablo, mientras estaba encarcelado, también escribió Efesios, Filipenses y Filemón. Vamos a mirar un poco el saludo. Y es importante porque en cada una de las epístolas utiliza un saludo parecido, pero lo que hace el apóstol es dejar claro, dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Está dejando claro que lo que va a escribir a continuación es como apóstol de Dios, es decir, con la autoridad que Dios le concede por ser apóstol. Y sabemos que esta carta, al igual que las demás cartas, son inspiradas por el Espíritu Santo, por la gracia de Dios, por ser apóstol. Debemos de entender que el hermano Timoteo estaba con él, pero no es el autor de la carta. El autor de la carta es Pablo. Y el hermano Timoteo estaba con él mientras la redactaba. Y esta carta
está dirigida a aquellos que están apartados para Dios, como la mayoría de nosotros, apartados para Dios, santos, es la palabra que utiliza, que significa apartados para Dios, y fieles hermanos o fieles creyentes, personas que se mantienen en la fe con fidelidad, personas fieles, que eso es la Iglesia. Así que esta carta está dirigida a la Iglesia de Colosas, pero por extensión también a nosotros hoy en día. Es interesante porque al final de la epístola nos dice que también sea leída a la Iglesia de Laodicea, y la carta de Laodicea también sea leída a la Iglesia de los Colosenses. Esa carta de Laodicea no está aquí porque no se conservó, evidentemente no está en el canon. Pero había también una carta a la Iglesia de Laodicea, por lo que nos informa aquí en esta epístola. Vamos a ir a Mateo capítulo 7 y vamos a leer a partir del versículo 15. Mateo 7, a partir del 15, dice: «Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad». Luego, el fruto es la identidad de los santos, es la identidad del creyente. El fruto es lo que hace ver si una persona realmente se ha convertido o no, si una persona realmente hay evidencia de que ha habido una regeneración en su vida. Y de esto, en parte, es de lo que habla aquí el apóstol. Hay dos veces que menciona la palabra oración. En versículo 3 dice: «Damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por vosotros». ¿Y por qué da gracias el apóstol Pablo? Porque ha llegado a sus oídos los frutos que tenían los colosenses. Y en el versículo 9 dice: «Por esta razón también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por vosotros», desde que supimos los frutos que se están desarrollando en medio de vosotros, «no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar para que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual». Y vemos aquí que Pablo da gracias por el fruto que han producido, y Pablo pide para que sean llenos del conocimiento, para que puedan andar como es digno, es decir, con frutos verdaderos delante de Dios. Y no sé si alguna vez nos hemos fijado, ¿no? Pero aquí el apóstol Pablo, cuando ora, no está orando por provisión material para los colosenses. No está orando por un trabajo para los que no lo tienen. No está orando por comida para los que tienen escasez, o por una casa para el que no tiene casa. No está orando por cosas materiales, por cosas visibles y por cosas que hoy están y mañana no. Que no es malo que pidamos, porque en la oración del Padre Nuestro dice: «Danos el pan de hoy, de cada día», ¿no? Y se lo pide al Señor. No es malo pedir esto. Pero vemos que lo que había en el corazón de Pablo tenía que ver con las cosas espirituales.
tenía que ver con las cosas espirituales. Ahí se ve un poco dónde estaba el corazón de Pablo. Y la pregunta sería, ¿dónde está hoy mi corazón? ¿Dónde está mi corazón cuando oro? No sé si alguna vez nos hemos planteado esto, pero a veces parecemos un niño de 1,5 o 2 años. No sé si alguna vez habéis visto lo que hace un niño de 1 año y medio. Coge algo y dice, esto es mío, y esto es mío, y esto es mío, y esto es mío. Y solo piensa en sí mismo y solo está centrado en sí mismo. Y muchas veces nos pasa esto a nosotros. Pido por mí, y por mí, y por mí, y por mí, pero no estoy pensando en las cosas verdaderamente importantes cuando voy a la presencia del Señor y le pido. Así que no vemos que Él tampoco pida por sanidad física. Seguro que había hermanos que estaban enfermos. No pide por sanidad física para nadie, pero sí por las necesidades espirituales de los colosenses. Pide conocimiento para que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. Esta era la oración de Pablo. Me acuerdo una vez que alguien me dijo, ¿tú cómo sueles orar? Y me dijo, ¿sueles orar haciendo planes y diciéndole al Señor que te ayude? ¿O sueles orar diciendo, Señor, muéstrame tu plan porque quiero seguirte allá donde tú me lleves? Esa es la diferencia cuando oramos. ¿Estamos mirando las cosas de arriba o estamos mirándonos a nosotros mismos? Creo que esto sería una buena pregunta. Vemos que aquí Pablo está mirando las cosas de arriba, las cosas espirituales. Dice en Juan, lo voy a leer, ¿vale? Porque se me ha olvidado poner el capítulo, así que no os puedo decir el capítulo. Dice, respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Esto Jesús lo está diciendo justo después de haber alimentado a una multitud de personas. Y estas personas le iban siguiendo. Y entonces les contesta esto. No porque habéis visto señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Aquí vemos por qué dice el Señor que se debe de trabajar, no por la comida que perece, sino por la que a vida eterna permanece, es decir, las cosas espirituales, el verdadero alimento espiritual que es Cristo. El fruto es la identidad del creyente y de los santos. Vamos a ver que el fruto se hace visible. Versículo 3. Dice, dando gracias a Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por vosotros. ¿Por qué? Al oír de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis por todos los santos. Si nos fijamos a lo largo de este pasaje que hemos leído, se pueden ver claramente los frutos que había en la iglesia de Colosas y los frutos que deseaba Pablo que hubiese en la iglesia de Colosas. Vemos aquí en el versículo 4 que habla de vuestra fe y del amor. Y sabemos que es una característica del creyente, la fe y el amor. Dice que tenéis por todos los santos. El amor es necesario para el creyente. Debemos amarnos unos a otros como Cristo nos amó. Dice en el versículo 6 que el Evangelio está dando fruto constantemente y creciendo, y así lo ha estado haciendo también en vosotros desde el día que oísteis y comprendisteis la gracia de Dios. Luego, desde el momento en que nos convertimos, vamos aprendiendo, vamos oyendo y vamos dando fruto. Dice en el versículo 7, tal como lo aprendisteis de Epafras. Vemos que es algo que lo oímos, lo aprendemos y lo ponemos en práctica. Versículo 8,
dice que Epafras les informó acerca de vuestro amor en el Espíritu. Vemos que ahí está mencionando también los frutos. Ahora, cuando pide conocimiento en toda sabiduría de la voluntad de Dios, vemos que en el versículo 10 es para que andéis como es digno, frutos. Agradándole en todo, frutos. Dando fruto en toda buena obra, también frutos. Creciendo en el conocimiento de Dios, otro fruto necesario. Fortalecidos con todo poder, otro fruto, otra consecuencia. Dice al final del 11, toda perseverancia, paciencia, con gozo, más frutos. Versículo 12 dice que nos ha capacitado, otro fruto que el Señor nos da. Luego vemos que la vida del creyente debe estar abundando en buen fruto. Hemos sido injertados en el olivo para dar fruto. ¿Qué poco sentido tiene un árbol frutal? Que no da fruto nunca. ¿Qué ocurre con ese árbol al final? Que es cortado, porque no da ningún beneficio, no da ningún fruto, ¿verdad? Es una comparación que pone la palabra de Dios. Luego el fruto, vemos que a lo largo de todo el pasaje se debe hacer visible en el creyente. Gálatas 5, 22 y 23. ¿Qué dice Gálatas 5, 22 y 23? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ese es el fruto del Espíritu, es el fruto que debe tener el creyente. El fruto se hace visible. Ahora vamos a ver, porque a partir del versículo 5 nos explica un poco cuál es la causa de ese fruto. Es decir, el creyente tiene fruto, pero ¿a causa de qué? A causa de la esperanza reservada para vosotros en los cielos. Esta es nuestra esperanza. Nuestra esperanza no está en las cosas de este mundo. Nuestra esperanza no está en las cosas que vemos a nuestro alrededor. Nuestra esperanza no está en tener una casa, un coche, mucho dinero en la cuenta bancaria. Nuestra esperanza no está en tener una familia perfecta y idónea, idílica. Nuestra esperanza no está en tener un trabajo maravilloso en el que ganas muchísimo dinero a cambio de casi nada. Nuestra esperanza está en los cielos. Nuestra esperanza está reservada para nosotros en los cielos. Y esta es una de las causas por las que llevamos fruto, porque en nuestra vida tenemos esperanza. Pero no es cualquier esperanza. No es cualquier esperanza. Nuestra esperanza está en que Cristo un día regresará, resucitará nuestros cuerpos y estaremos con Él por siempre. Y a veces pensamos en esa esperanza en los cielos y decimos, qué bien, ya no habrá pecado, ya no habrá sufrimiento, tendré un cuerpo inmortal, resucitado. Pero la mayor esperanza, entiendo que no es esa. Nuestra mayor esperanza es que estaremos con Cristo. Físicamente, podremos disfrutar de Él físicamente, podremos pasar la eternidad con Él siempre. Lo otro son circunstancias. Nuestro cuerpo será eterno, tendremos un cuerpo resucitado, pero estaremos delante de su presencia y en su gloria por toda la eternidad. Esa es nuestra esperanza. Así que a causa de la esperanza reservada en los cielos, nosotros tenemos fruto. Dice, de la cual, esta esperanza, oísteis antes en la palabra de verdad, el Evangelio. El Evangelio es poder de Dios para salvación. El Evangelio es poder de Dios para el creyente. Y el Evangelio es poder de Dios para que otros puedan conocerle y puedan convertirse. Luego, la esperanza futura fue oída a través del Evangelio. Pero ¿qué más cosas oímos a través del Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Que Cristo vino, se hizo hombre, como dice en Filipenses, capítulo 2.
Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Versículo 5. El cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo vino, se hizo hombre, sometido a un cuerpo como el nuestro, pero sin pecado, no pecó nunca. Y murió en esa condición, sin pecado, para justificarnos, para que podamos ser perdonados de nuestros pecados, cuando realmente nos vemos pecadores y nos arrepentimos y pedimos perdón. Pero el Evangelio no solo se queda ahí. Cristo resucitó al tercer día. Y no solo se queda ahí, Cristo ascendió a los cielos, a la diestra del Padre, e intercede por nosotros. Pero no solo se queda ahí, Cristo regresará y resucitará nuestros cuerpos. Esa es nuestra esperanza. Ese es el Evangelio que se predicaba a toda persona. ¿Y qué es lo que ocurría? ¿Qué es lo que ocurría cuando se predicaba ese Evangelio? Dice que ha llegado hasta vosotros, así como en todo el mundo está dando fruto constantemente, creciendo, así lo ha estado haciendo también en vosotros. No sé si nos acordamos, yo creo que sí, porque es algo reciente y es algo que fue traumático. No sé si nos acordamos de la pandemia del COVID-19. Nos acordamos, ¿verdad? Nos acordamos bien todos, de todo lo que vivimos, lo que ocurrió. En cuestión de semanas, un virus se extendió por todo el mundo, trayendo muerte, trayendo enfermedad y trayendo miseria. Se podría decir que el Evangelio es como un virus, pero que trae vida, que trae sanidad espiritual y que trae riqueza espiritual a nuestras vidas y a todas las vidas de aquellos que escuchan y responden al mensaje del Evangelio. Y esto era lo que estaba ocurriendo aquí. El Evangelio estaba siendo diseminado como un virus, pero un virus sanador. Un virus sanador. Dice que así como en todo el mundo está dando fruto y creciendo, así lo ha estado haciendo también en vosotros desde el día que oísteis y comprendisteis la gracia de Dios en verdad. El fruto no es algo que ocurre en mi vida porque yo soy maravilloso. El fruto no ocurre en tu vida porque eres maravilloso. Ocurre en tu vida y en la mía por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. No es por ningún mérito, no es por ningún esfuerzo, es por su gracia y su misericordia. Es por su Evangelio, es por la obra de Cristo. Es por lo que Cristo hizo, por lo que Cristo hace y por lo que Cristo hará. Es por su Santo Espíritu. Dios es el que lo hace posible. Es a causa también de Dios. Ahora, aquí nos habla un poco de Epafras. Epafras probablemente era o una persona que estaba enseñando entre ellos o el mismo pastor de esta iglesia. Y debe ser que Epafras, a través de carta o bien viajando personalmente, había ido a informar a Pablo de cómo iban las cosas en la iglesia de los colosenses. Pero vemos en el versículo 7 que es necesario aprender para que pueda haber un fruto. Es necesario regar una planta o un árbol, si no se secaría, ¿verdad? De la misma manera nosotros necesitamos alimentarnos para que haya fruto en nuestras vidas. Por eso en el versículo 9 el apóstol Pablo ora precisamente para que sean llenos del conocimiento, del conocimiento concretamente de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. ¿Cómo crece ese fruto? Pues crece con el conocimiento.
Si yo no conozco las cosas, ¿cómo puedo llevarlas a cabo? Si yo no conozco los 10 mandamientos, ¿cómo sé que matar está mal? ¿O que robar está mal? ¿O que tener deseos impuros sexuales está mal? Porque lo dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y así todas y cada una de las cosas. Que seamos llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. Ahora, ¿cómo podemos llegar a ese conocimiento? ¿Cómo podemos llegar a ese conocimiento? Pasando horas delante de la palabra de Dios. No solo leyéndola, sino estudiándola. Y podemos tener mucho conocimiento de la palabra de Dios, pero eso puede tener un problema. Si el conocimiento no va acompañado de acción, solo se queda en conocimiento. Es un conocimiento estéril, sin fruto. Es necesario que a la vez que hay conocimiento haya aplicación en nuestras vidas. Así que cuando cada día voy a la palabra de Dios y dedico un tiempo a leerla y a estudiarla, mi objetivo final debe ser, como dice el versículo 10, para que andéis como es digno. El conocimiento no es un tesoro para esconderlo en mi corazón y cerrarlo. El conocimiento es para andar como es digno. Así que cuando conocemos y vamos conociendo la palabra de Dios, ese conocimiento se debe convertir en algo aplicado a nuestra vida. Se podría decir que es como una balanza. ¿Habéis visto alguna vez una balanza o una pesa? Cuando está un lado abajo y otro arriba, a mí personalmente me molesta la vista. No, yo quiero que sea algo igual, ¿verdad? Nos gusta cuando la balanza dice, mira, ya lo he conseguido, está equilibrada. De la misma forma ocurre con el conocimiento y los frutos. Puedo tener mucho conocimiento, puedo ser una Biblia con patas, pero si no lo aplico a mi vida, ¿de qué me sirve ese conocimiento? No me sirve para nada. Si la Biblia dice que ame al prójimo como a mí mismo y veo a alguien pasar necesidad, ¿qué estoy haciendo? Si la Biblia dice honrarás a tu padre y a tu madre y no lo haces, entonces lo conoces, pero debemos de practicarlo, porque la palabra de Dios está para que andemos como es digno. Y aquí en el versículo 10 empezaría el para qué. ¿Para qué es necesario tener conocimiento? Para llevarlo a la práctica, como he dicho. Pero vamos a ver algunas cosas. Andar como es digno de Dios. Ahora, ¿quién puede andar como es digno? ¿Podemos andar como es digno? Porque delante de Dios, cualquier mínimo pecado, por muy pequeño que sea, es indigno. Por lo cual, tú y yo somos indignos delante de Dios. Solamente la obra de Cristo me hace limpio delante de la presencia del Padre. Y tenemos que ser conscientes de esto. El fruto solo es una consecuencia de la obra de Cristo y de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y esto debemos de tenerlo claro para no gloriarnos en ningún momento cuando andamos como es digno. Dice, agradándole en todo. Esto es complicado, hermanos. ¿Cómo podemos agradar a Dios en todo? Cuando nuestra vida a veces es tan ruin y tan miserable, por lo menos la mía, a lo mejor la vuestra no. No quiero ofender a nadie. Solo podemos agradarle en todo, sabiendo que Cristo es agradable en todo al Padre. Ahora, esto no quiere decir que no tengamos que esforzarnos. Esto no quiere decir que no tengamos que ser diligentes. Esto no quiere decir que tengamos que ser, bueno, pues como Cristo ya lo ha hecho todo y Cristo es el que agrada al Padre, entonces yo puedo hacer lo que me dé la gana. No es eso lo que aquí está diciendo. Debemos de ser llenos del conocimiento para agradarle en todo. En todo lo que vayamos aprendiendo, tenemos que agradarle en nuestras vidas. Y esto incluye aquellas áreas que nos resultan difíciles.
No sé si te resulta difícil a veces amar a una persona, a un hermano, que es complicado, que es difícil, o que es difícil a tus ojos. A lo mejor el difícil eres tú. Pero debemos agradarle en todo, en todo. Creciendo en el conocimiento de Dios. Y esto solamente puede ocurrir de una manera: estudiando la Escritura. ¿Cómo puedo conocer a Dios? Estudiando la Escritura. ¿De qué más maneras? Utilizando los medios de gracia que Dios ha dejado, viniendo a la iglesia para escuchar su palabra y de esta manera conocer más a Dios. Orando, pasando tiempo en su presencia, conociéndole más y más para saber qué cosas son las que le agradan y agradarle en todo lo que podamos. Debemos de tener una actitud de esfuerzo. Conocimiento, pero ¿para qué? Para aplicarlo, para que haya fruto. Ahora, debemos de tener clara una cosa, ya lo he adelantado antes: es el poder de Dios el que hace posible todo esto. Sin su poder no vas a poder hacer nada. Sin su poder no vas a poder avanzar. Dice en Filipenses 1, bueno, ahora no lo encuentro, perdonadme, pero es un texto que conocemos todos. Dice que el que comenzó la buena obra, que este es Dios, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Quién la perfeccionará? ¿Nosotros? No, Dios es el que la perfecciona con su poder, fortalecidos con todo poder, según la potencia de su gloria. No es cualquier poder, es la potencia de su gloria, del Dios altísimo, del Dios infinito y eterno, del Dios creador de todas las cosas, que lo vamos a ver la semana que viene. A partir del versículo 13 nos habla de la obra de Cristo, de quién es Cristo y cómo es Cristo. Fortalecidos con todo poder. No estamos solos en este empeño, no estamos solos en el tema de estudiar la palabra de Dios y aplicarla, sino que es el poder de Dios en nosotros el que obra y el que hace posible que haya este fruto. Por eso Pablo aquí está orando por ese fruto, porque sabe que depende totalmente de Dios. Si Dios no trabaja, en vano se edifica. Pero sabemos que Dios trabaja. Sabemos que Dios obra con todo poder en su iglesia. Así que, fortalecidos con todo poder, según la potencia de su gloria. Y es cuando su poder actúa, cuando se obtiene la perseverancia, cuando se obtiene la paciencia y cuando se obtiene el gozo. No podemos perseverar si Dios no está actuando. La perseverancia depende de Dios, pero también nosotros tenemos que estar prestos para perseverar. Dice en Apocalipsis que el que persevere hasta el fin será salvo. Es el que persevera hasta el fin, también es una labor nuestra. Digamos que el Señor ha preparado el camino y nos ha mostrado el camino, pero nosotros tenemos que andar ese camino. Si Él no hubiera puesto el camino y no hubiera preparado el camino, no sería posible seguirle, no sería posible andar ese camino. Pero además, cuando andamos en ese camino, Cristo está a nuestro lado a través de su Santo Espíritu, guiándonos y tomándonos de la mano. Así que, ¿de quién depende la perseverancia de mi alma? De Dios. Pero mi obligación es ser responsable y diligente, sabiendo que todo depende de Él, sabiendo que tengo que ir a Él,
sabiendo que tengo que ser lleno del conocimiento de Él para andar como es digno. Habla también de la paciencia y del gozo. Y esto es algo que al ser humano creo que nos cuesta a todos. Ser paciente y tener gozo. Cuando pasa cualquier cosa, nuestro contentamiento se va al suelo. ¿Verdad? No sé si esto os pasa a vosotros, a mí sí. Ya pasa algo y entonces el gozo desaparece. Pero debemos estar siempre gozosos, porque nuestra esperanza no está en las cosas circunstanciales y temporales que nos ocurren aquí, sino que nuestra esperanza está en los cielos, está en lo venidero, está en las cosas espirituales, está en lo que Dios ha hecho y en lo que Dios está haciendo. En eso está nuestra esperanza. Por eso nuestra vida debe estar llena de gozo. Así que cuando vamos a trabajar, debemos estar gozosos en Cristo. Cuando tenemos un conflicto, debemos estar gozosos en Cristo e intentar agradarle en todo. Y así en cada área y en cada circunstancia de nuestra vida debemos estar con paciencia y con gozo, porque Él está con nosotros y estará con nosotros. Y hay un aspecto más en el versículo 12, y es que el Padre nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en luz. Él nos ha capacitado, nos ha dado esta capacidad. Es Dios el Padre el que nos la ha dado para compartir la herencia de los santos en luz. Aquí podríamos pensar que se está refiriendo a compartir a los demás, pero también entiendo que se está refiriendo a compartir entre nosotros la herencia de los santos en luz. Él nos ha capacitado, Él nos ha iluminado, Él nos ha hecho ver. Es como cuando se enciende esa bombilla en medio de una habitación y entonces te das cuenta. Así es como ha actuado Dios en nuestras vidas. Cuando éramos pecadores, Él encendió esa luz y nos hizo darnos cuenta. Y ahora podemos compartir la herencia de los santos en luz, porque Él nos ha capacitado. Es Él el que nos capacita, es Él el que hace la obra. Y a partir del versículo 13 dice, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas, haciendo referencia a lo que acabamos de leer. Porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos, ya sean dominios, o poderes, o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas subsisten. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia, y Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primicia, porque agradó al Padre que en Él habitara toda plenitud, y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de Él. Por esto es. Por Cristo. Cristo es el que hace posible que podamos llevar una vida abundante, repleta de fruto. Cristo es el que lo hace posible. Y eso lo vamos a ver la semana que viene. Así que el fruto es lo que identifica al creyente. Porque si no hay fruto, entonces debe saltar una señal de alarma en tu vida o en la mía y decir, aquí algo está pasando. Si no hay fruto, entonces mal asunto. Pero lo natural es que tú y yo tengamos fruto, llevemos fruto, y buen fruto, no mal fruto. Al igual que un olivo no puede dar plátanos, nosotros tenemos que dar buen fruto, el fruto que corresponde al Espíritu. Así que demos gracias al Señor porque Él
ha obrado poderosamente para que llevemos fruto. Y pidamos al Señor que Él nos llene de conocimiento para andar como es digno. Amén.